Adelante, senador. Gracias, presidenta. Me parece que es necesario precisar varias cosas. Primero que nada, evidentemente es un abuso que discutiendo el tema del transporte aéreo, una diputada del régimen oficialista venga aquí, tome la tribuna y hable del plan C. Me parece un abuso y lo digo con todo respeto. Tiene derecho la legisladora de hablar de lo que quiera. Para eso es legisladora y representante ciudadana. Lo que no puede hacer es usurpar el lugar de una comisión para venir aquí a hablar de los temas que a ella le ocupan y entre otras cosas nada más hay que dejar claro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió sobre este tema. Es claro, ya lo resolvió. Y si ustedes quisieran tanto preocuparse por los mexicanos, pues deberían de acompañarnos porque nosotros sí defendemos la vida. Defendemos la vida de esos asesinatos que en este sexenio se han hecho. Defendemos la vida de esos muertos por el COVID que gracias a la ineficiencia del sector salud dieron la vida en esta pandemia. Yo no sé por qué tenemos que litigar un tema que además de resuelto por la Corte, ustedes claramente hoy quieren, pues yo diría, abusar de la mayoría para tergiversar la realidad. ¿Por qué no mejor hablamos de lo importante? ¿Por qué no mejor hablamos de la sobrerepresentación y el agandalle que quieren hacer ustedes en la autoridad electoral? ¿Por qué no mejor hablamos de cómo usaron los programas sociales para la elección? ¿Por qué no mejor hablamos de que el gobierno y el presidente López Obrador es un violentador de mujeres? Porque claramente se sabe ya que abusó de su poder. ¿Por qué no mejor hablamos de lo que a México le importa? Lo otro, señora legisladora, ya lo resolvió la Corte. Por cierto, esa Corte que ustedes quieren destruir, esa Corte a la que ustedes le faltan al respeto, esa Corte a la que quieren aplastar para adueñarse de los tres poderes, porque ya sabemos que el poder legislativo está subordinado y está arrodillado al régimen oficialista en turno. Así es que dejemos de hablar de algo que en estricto sentido ya está resuelto y hablemos de lo importante. Y por cierto, a la compañera de Morena, ella tiene derecho a pensar lo que quiera. A lo que no tiene derecho es a faltarle al respeto a sus compañeros legisladores. Reconozco, por cierto, al presidente de la comisión la altura de miras para saber reconocer cuando hay un error de esta magnitud, porque entre otras cosas somos pares y somos compañeros. Le digo al legislador del régimen oficialista en turno, señor Noroña, se dice presidenta. Espero lo entienda. Sí. Gracias, presidente. Dice la pobre oposición que los oficialistas, o sea nosotros, solo queremos que se escuche una sola voz. No, aquí se han hecho escuchar más de 36 millones de votos, más de 36 millones de voces, que es la mayoría de quienes votaron el pasado 2 de junio. Y la pobre oposición, que lloriquea por los rincones, anda como la muñeca fea. Bueno, una señora grita, esa grita y piensa que a gritos se puede hacer oír mejor. No entienden que esos gritos y que esos lloriqueos han sido repudiados por esos 36 millones de voces. Entonces, resulta que la Constitución, desde la perspectiva de la pobre oposición, tiene que ser interpretada, ahora resulta, y además interpretada a su conveniencia.
Cuando les conviene en el 2024 se tiene que interpretar partidos políticos y cambiarlo por coalición, que no dice eso. Pero cuando les convino en el 2009 que anularon en el COFIPE, anularon el artículo que hablaba de las coaliciones, ellos, el PRIAN, ellos anularon eso, entonces ahí no les convenía, entonces sí que se quite y que se interprete como partidos políticos, ¿no? Entonces es a contentillo de ellos. Pero miren al pueblo de México, porque ellos no tienen remedio. Al pueblo de México les explico. Cuando vieron que sus ataques, que sus gritos, que sus mentiras, que sus denostaciones no prosperaron y que el pueblo de México decidió darnos una mayoría calificada, entonces se juntaron, ¿no? Y empiezan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, el plan C sí les funcionó, entonces ¿ahora qué vamos a hacer? No, pues hay que ver. Y sus muy sesudos intelectuales orgánicos dijeron, hay que alegar sobre representación. Hay que alegar sobre representación, ¿no? Sí, y vamos a difundir en sus medios de manipulación, que tienen muchos, y con los gritos vamos a difundir que quieren tener sobre representación para ver si convencemos al pueblo de México. ¿Pero qué creen? Que no han convencido al pueblo de México. Es más, ya son más de 36 millones de voces las que dicen ya basta de estos. Pero ¿qué creen? Así como esta discusión, esta agenda política se llama "les ganamos la mayoría calificada", y ahí falta nada más completar, y se las ganamos con sus reglas que ustedes inventaron, ¿sí? La gente nos refrenda que les ganamos la mayoría calificada porque la gente de este país quiere la reforma del Poder Judicial, que se les duele muchísimo. Andan desesperados, mandan a sus provocadores, andan queriendo desde el último reducto que les queda de la reacción en este país, andan queriendo dar un golpe de Estado que ya no se llame así. ¿Sí? Andan desesperados por esa reforma judicial que sí va a ser, que en septiembre será. ¿Con qué? Con la mayoría calificada que les ganamos con sus reglas. Con esa mayoría calificada que el soberano pueblo de México decidió darnos. Esas señoras que vienen a la tribuna para el pueblo de México a gritar y a decir cosas y todo eso, ahorita están platicando, no ponen atención porque no escuchan, no quieren escuchar lo que es la verdad. Pero sepa el pueblo de México que tendrán defensa siempre de sus votos, que a nosotros, a los representantes populares, que ustedes nos otorgaron esa confianza, estaremos dando la batalla que ustedes nos facultaron para dar en esta y la tribuna, en las tribunas que nos han otorgado. Bueno, así va a ser. Y es muy importante también que sepan que la derecha está desesperada. Como les decía hace tiempo, la derecha está ardida y eso se manifiesta en cada foro de los diálogos del Poder Judicial. Lo acaban de hacer en Saltillo y pretenden hacerlo, lo hicieron en Guanajuato y lo hacen en todos lados. Fíjense que el Poder Judicial les dio el día libre, a su personal para que fueran a protestar en pleno día hábil, les da el día libre. Habría que preguntarle a la ministra presidenta de la Suprema Corte con qué libertad de día libre para que vayan a protestar. Y la violencia nunca es diálogo, El diálogo se gana. Han tenido la oportunidad de ser escuchados y escuchadas. Ayer mismo en Saltillo tuvieron esa oportunidad, pero lo que querían era violentar. Lo que quieren es destruir, lo que quieren es ganar a fuerzas lo que no ganaron en las urnas. Pero eso no se va a poder porque el soberano pueblo de México votó mayoritariamente y por eso les ganamos la mayoría calificada. ¿Es cuánto? Muchas gracias.